Capítulo 2. Los otros embajadores me advierten de carestías, de concusiones, de conjuras, o bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas, precios ventajosos de las pieles de Marta, propuestas de suministros de armas damasquinas. ¿Y tú? Preguntó Apolo el gran Can. Vuelves de comarcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma el fresco por la noche, sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces viajar tanto? Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio. Sopla un poco de viento, respondió Marco Polo. Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen en torno a ti, la verás desde un observatorio situado como el tuyo, aunque en el lugar del palacio real haya una aldea lacustre y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso. Mi mirada es la del que está absorto y medita, lo admito, pero ¿y la tuya? Atraviesas archipiélagos, tundras, cadenas de montañas. Daría lo mismo que no te movieses de aquí. El veneciano sabía que cuando Akulai se tomaba con él, se las tomaba con él, era para seguir mejor el hilo de sus razonamientos, y que sus respuestas y objeciones se situaban en un discurso que ya se desenvolvía por cuenta propia en la cabeza del gran Khan. O sea que entre ellos era indiferente que se enunciaran en voz alta problemas o soluciones, o que cada uno de los dos siguiera rumiándolos en silencio. En realidad estaban mudos, con los ojos entrecerrados, recostados sobre almohadones, meciéndose en hamacas, fumando largas pipas de ámbar. Marco Polo imaginaba que respondía, o Kublai imaginaba su respuesta, que cuanto más se perdía en barrios desconocidos de ciudades lejanas, más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta allí, y recorría las etapas de sus viajes, y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado, y los sitios familiares de su juventud, y los alrededores de su casa, y una placita de Venecia donde corría el de pequeño. Llegado a este punto, Kublai Khan lo interrumpía o imaginaba que lo interrumpía, o Marco Polo imaginaba que lo interrumpía con una pregunta como ¿avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia atrás? O bien, ¿lo que ves está siempre a tus espaldas? O mejor, ¿tu viaje se desarrolla solo en el pasado? Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba, o que Kublai hubiese imaginado que explicaba, o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él. Y, aunque se tratara del pasado, era un pasado que cambiaba a medida que él avanzaba en su viaje, porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido. No digamos ya el pasado próximo al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso de los lugares extraños y no poseídos. Marco entra en una ciudad, ve a alguien vivir en una plaza, una vida o un instante que podrían ser suyos. En el lugar de aquel hombre ahora hubiera podido estar él si se hubiese detenido en el tiempo tanto tiempo antes. O bien, si tanto tiempo antes, en una encrucijada, en vez de tomar por una calle hubiese tomado por la opuesta, y después de una larga vuelta hubiese ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza. En adelante, de aquel pasado suyo verdadero e hipotético, él está excluido, no puede detenerse. Debe continuar hasta otra ciudad, donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizá había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. ¿Viajas para revivir tu pasado? Era en ese momento la pregunta del Khan, que podía también formularse así. ¿Viajas para encontrar tu futuro? Y la respuesta de Marco. El allá es un espejo en negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. Las ciudades y la memoria 5. En Maurilia, se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo observar viejas tarjetas postales que la representan como era. La misma plaza idéntica con una gallina en el lugar de la estación del ómnibus. El kiosco de música en el lugar del puente.
dos señoritas con sombrilla blanca en el lugar de la fábrica de explosivos. Ocurre que para no decepcionar a los habitantes, el viajero elogia la ciudad de las postales y la prefiere a la presente, aunque cuidándose de contener dentro de las reglas precisas su pesadumbre entre los cambios. Reconociendo que la magnificencia y la prosperidad de Maurilia, convertida en metrópoli, comparada con la vieja Maurilia provinciana, no compensan cierta gracia perdida, que sin embargo se puede disfrutar solo ahora en las viejas postales, mientras antes, con la Maurilia provinciana delante de los ojos, no se veía realmente nada gracioso, y mucho menos se vería hoy, si Maurilia hubiese permanecido igual, y que de todos modos la metrópoli tiene este atractivo más, que a través de lo que ha llegado a ser, se puede evocar con nostalgia lo que era. Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre. Nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. En ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento de las voces, e incluso las facciones, pero los dioses que habitan bajo esos nombres y en esos lugares se han ido sin decir nada, y en su sitio han anidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si estos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación. Así como las viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia, como esta. Las ciudades y el deseo 4. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando dentro de cada esfera se ve una ciudad azul, que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad habría podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. En todas las épocas hubo alguien que mirando a Fedora tal como era, había imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes, y aquello que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros, ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada habitante lo visita. Elige la ciudad que corresponde a sus deseos. La contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas, donde se recogía el agua del canal, si no hubiese sido desecado, que recorre desde lo alto del Badaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora expulsados de la ciudad, que resbala a lo largo de la espiral del minarete de caracol, perdida ya la base sobre la cual debía levantarse. En el mapa de tu imperio, oh Gran Khan, deben ubicarse tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. Una encierra aquello que se acepta como necesario, mientras todavía no lo es. Las otras, aquello que se imagina como posible, y un minuto después deja de serlo. Las ciudades y los signos 3. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente, y está dispuesto en un orden distinto, pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y desvanes y cuchitriles, siguiendo la maraña de canales, huertos, basurales, de pronto distingue cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la prisión, el barrio de los lupanares. Así, dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. No así en Zoe. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar arneses, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, interrogar oráculos. Cualquier techo piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y no tiene sino dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad,
Aún los puntos que están claros en su mente se le mezclan. Deduce esto: si la existencia en todos sus momentos es toda ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia invisible, indivisible. Pero ¿por qué entonces la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del afuera? El estruendo de las ruedas del aullido de los lobos. Las ciudades sutiles. 2. Ahora diré que la ciudad de Zenobia, que tiene esto de admirable, aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones situadas a distinta altura, sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas por escalas de cuerda y veredas suspendidas, coronadas por miradores cubiertos de techos cónicos, cubas de depósitos de agua, veletas, de los que sobresalen roldanas, sedales y grúas. No se recuerda qué necesidad u orden o deseo impuso a los fundadores de Zenobia a dar esta forma a su ciudad, y por eso no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizá por superposiciones sucesivas del primero y por siempre indescifrable diseño. Pero lo cierto es que si a quien vive en Zenobia se le pide que describa cómo vería feliz la vida, es siempre una ciudad como Zenobia la que imagina, con sus pilotes y sus escalas colgantes, una Zenobia quizá totalmente distinta, flameante de estándares y de cintas, pero obtenida siempre combinando elementos de aquel primer modelo. Dicho esto, es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos especies, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos, y aquellas en las que los deseos o bien logran borrar la ciudad o son borrados por ella. Las ciudades y los intercambios. 1. 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de 7 naciones se reúnen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiba llena de pistacho y semilla de amapola. Y la caravana, que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de uva, ya lía sus enjalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos, para Ben, ir hasta aquí no es solo el trueque de mercancías que encuentras siempre iguales en todos los bazares dentro y fuera del imperio del Gran Khan. Desparramadas a tus pies, en las mismas esteras amarillas, a la sombra de los mismos toldos espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene Eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre sacos o barriles, o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra que uno dice como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, de hermana, de tesoros, de sarna, de amantes, de batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar todos los recuerdos propios uno por uno, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufemia, la ciudad donde se cambia la memoria de cada solsticio y en cada equinoccio. Recién llegado y sin saber nada de las leguas del Levante, Marco Polo no podía expresarse sino extrayendo objetos de sus maletas: tambores, pescado salado, collares de colmillos de jabalí, y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror, o imitando el aullido del chacal y el grito del búho. No siempre las conexiones entre un elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador. Los objetos podían querer decir cosas diferentes. Un carcaj lleno de flechas indicaba ya la proximidad de una guerra, ya la abundancia de caza, ya una armería, una clepsidra podría significar el tiempo que pasa o que ha pasado, o bien la arena, o un taller donde se fabrican clepsidras. Pero lo que hacía precioso para Kublai
Todo hecho o noticia referidos por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de palabras. Las descripciones de ciudades visitadas por Marco Polo tenían esta virtud, que se podía dar vueltas con el pensamiento en medio de ellas, perderse, detenerse a tomar el fresco o escapar corriendo. Con el paso del tiempo, en los relatos de Marco, las palabras fueron sustituyendo los objetos y los gestos, primero exclamaciones, nombres aislados, verbos a secas, después giros de frase, discursos ramificados y frondosos, metáforas y tropos. El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador, o el emperador a entender la lengua del extranjero. Pero si hubiera dicho que la comunicación entre ellos era menos feliz que antes. Es cierto que las palabras servían mejor que los objetos y los gestos para catalogar las cosas más importantes de cada provincia y ciudad. Monumentos, mercados, trajes, fauna y flora. Sin embargo, cuando Polo empezaba a decir cómo debía ser la vida en aquellos lugares, día por día, noche tras noche, le faltaban las palabras, y poco a poco volvía a recurrir a gestos, a muecas, a miradas. Así, para cada ciudad, a las noticias fundamentales enunciadas con vocablos precisos, hacía seguir un comentario mudo, alzando las manos de palma, de dorso o de canto, en movimientos rectos u oblicuos, espasmódicos o lentos. Una nueva especie de diálogo se estableció entre ambos. Las blancas manos del gran Khan, cargadas de anillos, respondía con movimientos compuestos a aquellas ágiles y nudosas del mercader. Al crecer el entendimiento entre ambos, las manos empezaron a asumir actitudes estables que correspondían cada una a un movimiento del ánimo en su alternancia y repetición. Y mientras el vocabulario de las cosas se renovaba con los muestrarios de las mercancías, el repertorio de los comentarios mudos tendía a cerrarse y a fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos. En sus conversaciones, permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles.